Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en tu nombre para alabarte, para exaltarte. Pero no solamente para eso, sino también para aprender de ti y de tu palabra, Padre. Padre, te queremos pedir, Señor, que hables a través de mí, Señor, que pongas en mí tus pensamientos, que tu palabra se difunda, Señor, con claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y quites el velo de entendimiento que pueda haber en sus corazones. Que se siembre tu palabra, que pueda producir fruto que tú deseas para nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema está publicado ya, se llama El Reino de Dios 11. Seguimos con la serie de El Reino de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de tu promoción en el Reino de Dios. Sí. Típicamente la pregunta que me hacen, que me han hecho muchas personas cuando llegan conmigo es que, Alberto, yo quiero conocer mi propósito y saber cuál es mi llamado. Sí. Y podrán estar en el mundial, pero quieren conocer su propósito y cumplir su llamado, la razón de ser, por cuál están aquí. Y tiene sentido, aunque uno ande en la carne o aunque uno ande apartado de Dios, tener ese sentido, porque uno es parte del anhelo que Dios puso en el corazón, entender nuestro propósito, cuál es la razón de nuestro existir, por qué estamos aquí en la tierra. Aparte de eso, tenemos otra anhelo en nuestro corazón, que es el conocer a nuestro Creador. Sí, es algo nato que Dios puso en nuestros corazones. De hecho, no sé si han visto los programas de las personas que saben que son adoptadas y están buscando a sus padres biológicos y que el reencuentro ¿por qué los buscas? Pues ya a fin de cuentas te criaron otros, pues es que quiero saber de dónde vengo, quiénes son realmente. Y ese anhelo es normal para también el aspecto espiritual, es ¿quién me hizo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me creó? Y el anhelo de conocer a tu Creador es parte natural de todo ser humano. Al igual que tener una relación amorosa con este mismo Creador. ¿Sí? Sabernos amados, saber que Él busca nuestro bien. Es parte del anhelo natural. Entonces, parte de estos tres anhelos, hoy quiero hablar acerca de tu propósito y tu promoción dentro del reino de Dios. Contestar esa pregunta de cómo puedo saber mi propósito, cómo puedo cumplirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tristísima realidad es que muy pocos llegan a cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Lamentablemente, muy pocos. Muchos nunca harán la obra que Dios les encomendó hacer. Muchos nunca van a cumplir su llamado. Muchos de los que hacen las obras que Dios los puso a hacer, nunca las van a llegar a hacer a todo su potencial. Sí, se van a quedar a medias, de forma mediocre. Y muchos de los que viven a todo su potencial, lo hacen para el reino del vecino, para Satanás. Cumplir el propósito de Dios para tu vida es hacer las obras que Dios preparó de antemano para ti, hacerlas en todo su potencial y hacerlas para el reino de Dios. Sí. Y ahorita quiero hacer un recuento de lo que hemos estado viendo, porque esto encaja en toda la temática que hemos estado viendo. Sí, hemos estado platicando de lo que abarca el reino de Dios, ¿se acuerdan? Hemos visto que el reino de Dios abarca todas las áreas de la vida, que la iglesia es solamente un área o un departamento dentro del reino de Dios. Vimos que el propósito de nuestra labor cultural, de nuestro trabajo en las diferentes áreas de la vida, aunque no vayamos a conquistar el mundo para Cristo en este presente tiempo, nuestro trabajo en las diferentes áreas de la vida viene a ser un apoyo al mensaje del Evangelio, que es el punto principal de nuestra tarea principal en este tiempo. ¿Cómo lo apoya? Haciendo atractivo este mensaje y promocionando a nuestro Dios y la fe que profesamos. Sí. Y habíamos platicado también que por lo mismo, como tenemos una responsabilidad cultural por las actividades que hacemos en las diferentes áreas de la vida en la cual estamos metidos, y esta actividad también es sacerdotal, que es el compartir el Evangelio y enseñar la palabra de Dios, tenemos dos responsabilidades, la cultural y la sacerdotal. Y no te puedes abandonar la tarea de, pues quiero abocarme a prosperar en el área de mi llamado y descuidar tu responsabilidad sacerdotal. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que, oye, nosotros tenemos doble trabajo? Porque llegas a tu trabajo y demás y no terminas con eso. O sea, tu tiempo libre tienes que dedicarlo a prepararte para Dios, para representarlo dignamente, avanzar en el discipulado, prepararte y demás. Y es como que trabajamos más que la gente del mundo. Y habíamos platicado también que la conquista del reino de Dios, el manifestar de forma imperfecta el reino de Dios en las diferentes áreas, implicaba una conquista interna primero, ¿se acuerdan? En la forma en la que en la medida en que tú avanzaras en conquistar
trabajarte internamente en tus pensamientos, comportamientos, actitudes, heridas y demás, es la manera en cómo íbamos a conquistar el reino de afuera. Sí, algo muy crucial en medio de esto. Y la vez pasada platicamos acerca de las diferencias culturales que hay entre el reino de Dios y el mundo, sí, el reino de Satanás. Y cómo iba a haber un conflicto, una guerra entre uno y otro. Sí. Bueno, algo que debes entender es que tu función, tu propósito, está dentro del reino de Dios. Dios te llamó, te hizo con un propósito en su reino. Sí. Antes trabajabas para el reino de las tinieblas. Ahora Dios tiene el cometido de que trabajes para Él. Romanos 6, 19 te lo pone de esta forma. Dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Romanos 6, 19. Romanos 6, 13 reafirma lo mismo. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo el pecado como instrumentos de injusticia. Y al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Hablando de que antes servías al pecado y ahora sirves a la justicia. Ahora trabajas para el reino de Dios. Sí, porque tu propósito, la razón por la cual Dios te hizo, está dentro de su reino. Y lo interesante de esto es que tienes una posición, tienes una función, tienes una responsabilidad dentro del reino de Dios, que es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, del 13 al 14 dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Cuando está hablando de que fuiste bautizado en un solo cuerpo, dice, fuiste introducido, metido en el cuerpo. Es decir, fuiste puesto dentro del reino de Dios. Dice, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. O sea, si eres diferente a los demás y dices que no encajo, es parte del diseño. Dios te hizo diferente a los demás. Y Efesios 4:16 dice que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Fíjate cómo dice que al cumplir cada una su parte específica. Sí. Porque tú tienes una función, tienes una responsabilidad dentro del reino de Dios. Sí. Y dicha función puede ser, como ya hemos platicado, dentro de la iglesia o en cualquier otra área dentro del reino de Dios, que hay muchas áreas, sí, todas las áreas de la actividad humana, como dice 1 Corintios 12, 28, y a unos puso Dios dentro de la iglesia, pero no todos, algunos tienen llamados o tienen responsabilidades fuera de la iglesia, sí. Y dicha función no es estática, sino que puede ser promovido a mayores responsabilidades. No es como que naciste dentro, así como en la cultura hindú, donde naciste en una casta porque perteneces a cierta familia, a cierto linaje, y ya no puedes ascender dentro de. Al contrario, Dios tiene un plan de carrera donde te puedes desarrollar y quiere que te desarrolles. ¿Sí? Esa función que tú desarrollas no es de forma estática. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 2 del 20 al 21. Dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para Dios y preparado para toda buena obra. Fíjate cómo te habla de que está de ti, depende de ti el saber si eres vaso para usos viles o vaso para usos nobles. ¡Qué genial! Entonces tú puedes aspirar a hacer eso, a avanzar, ¿sí? ¿Qué tanto logres? ¿Qué tanto alcances? ¿Qué tanto serás promovido en el reino? ¿Sabes de qué depende? De ti. No de Dios, de ti. Sí. Fíjate lo que te mencioné en Lucas 19, del 13 al 16. Es la parábola de las minas, ¿se acuerdan? Dice que Jesús, dice, llamando a sus 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto yo vengo. Les distribuyó a todos por igual lo mismo. Órale, 10 cada quien. Sí. Va el Señor, regresa, y dice, viniendo, y mandó a cuentas a sus siervos. Dice, viniendo primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también dijo, tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo y que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo.
Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué no, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¡Qué heavy! Y dices, oye, todos les dieron lo mismo. ¿De qué dependió qué tanto producía? De ellos. ¡Qué heavy!, ¿no? ¡Qué heavy! Lo interesante es que esperaba producción de todos. ¿Qué tanto avances en el reino? ¿Qué tanto seas promovido en el reino? ¿Qué tanto alcances en el reino? Y depende de ti. Sí. Todos partimos con lo mismo. A todos se nos ha dado la palabra de Dios por igual, el Espíritu de Dios por igual y los recursos que ofrece el cuerpo por igual. Pero unos logran más que otros. ¿Cómo es esto posible? Según de Pedro 1, del 3 al 7, te habla de cómo se aplican unos para ser muy productivos. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es decir, no hay excusa. Es decir, como que, ay, Señor, no produje nada porque pues no tenía recursos para saber cómo. No, te da los recursos, ¿sí? Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán, fíjate, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Si como que yo no quiero ser el que se esconde en la mina, ¿qué haces? Pones todo esto. Y ahorita al final vamos a estar viendo a qué se refiere cada una de estas virtudes. Sí. Por eso Pablo hacía el hincapié, ¿sí? De que dices, oye, que seas de los que se llevan la recompensa. 1 Corintios 9, del 24 al 27, te lo pone de esta forma, Pablo. Dice, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Sí. Hablando de que, hey, esfuérzate. ¿Qué tanto vas a avanzar en el reino? ¿Vas a cumplir realmente todo tu potencial, todo tu propósito? Va a depender de ti. Qué fuerte, ¿no? Dices, órale. Entonces, o sea, aquí no hay con que, Señor, ¿me promueves? Así, depende de ti. ¿Sí estás consciente de eso? El Señor dice, hey, avanza. Quiero que avances, que te lleves todo. Sí, porque esto es más trascendental, chicos, porque de tu promoción actual, de tu promoción ahorita, de cómo te desarrolles y avanzas en el reino de Dios, va a depender tu promoción eterna. Imagínate, o sea, no solamente tienes una promoción ahorita en este presente tiempo, dentro del reino de Dios, sino que va a determinar tu promoción eterna. Como leímos ahorita en Lucas 19, 16 al 17, dice que vino la persona que había multiplicado sus minas, sí, las había multiplicado por 10 tantos más, y le dijo el Señor, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. O sea, ¿qué tanta autoridad vas a recibir? Va a depender de realmente si desarrollaste todo tu potencial. Sí, cumpliste o alcanzaste a hacer todo tu llamado. Y esta es la meta que Dios tiene preparado para ti. La meta es que cumples tu propósito, que lleves a cabo todas las obras que Dios preparó de antemano para ti. En esto estriba tu razón de ser. De hecho, Pablo en Hechos 20:24 hablaba de su tarea cuando ya la encontró. Y si te das cuenta cómo vivía Pablo, vivía entregado por completo al llamado que Dios le había dado. Dice Pablo, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Y él explica ahí cuál servicio. Pero ¿sabes que toda mi vida se consume en llevar a cabo mi propósito? Llevar a cabo el llamado de Dios. Sí. Entonces Dios quiere que lleves a cabo todas las obras que preparó en tu mano para ti y que las lleves a cabo a todo su potencial. Sí, que puede ser de los que dijo, Señor,
Me dice una, te multipliqué a 10. Wow, sí. Como dice también Pablo en 2 Corintios 10:15, que él les buscaba extender, multiplicar la obra del Señor. ¿Sí? Dice, tampoco nos afectamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otros hayan hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Así que la recompensa y la magnitud de nuestra influencia crezca juntamente con ustedes. ¿Sí? Y hemos platicado que es lo importante para poder llevar a cabo para poder manifestar el reino de Dios hace 2 sesiones. Hoy hemos platicado que necesitamos la motivación, la iniciativa, el talento, la normativa y la actitud. Todo eso lo vimos hace 2 sesiones. ¿Sí? Y los 2 componentes que hemos platicado en ese entonces que son cruciales es la motivación y la normativa. Es decir, hacer las cosas con la motivación correcta para Dios y de la forma correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes tener la enjundia, hacer todo, extender tu potencial, pero ¿qué crees? ¿Lo hacías para tu gloria? Sí. ¿No lo hacías para el reino? Aunque eran servicio a Dios, lo hacías para ti. Como dice Pablo en Filipenses 1, del 15 al 17, dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos los hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. ¡Qué fuerte! Imagínate, o sea, extendieron, avanzaron, hicieron grandes cosas y el Señor dice, a ti no te doy nada. Póytelas. Sí. ¿Se acuerdan lo que Jesús nos advirtió? Dice, no hagas nada para ser visto y admirado por los hombres, porque si no te digo que no recibirás ninguna recompensa de tu Padre. ¡Qué heavy! Sí, qué heavy. Sí, date, o sea, ¿por qué? Porque ya recibiste tu recompensa, la que estabas buscando, para eso le tirabas. Sí. Como dice Pablo, dice, si mi objetivo fuera agarrar a la gente, no sería siervo de Cristo. O sea, la motivación es sumamente importante. Y hacer las cosas como Dios manda, de acuerdo a los diseños y principios de Dios, es también crucial. Como dice 2 Timoteo 2:5, dice, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Oye, quiero servir al Señor y quiero hacer ahí tricuñelas ahí para avanzar al reino. Como se acuerdan lo que les he servido. Servir a Dios en desobediencia. O el caso que les comentaba, ¿no? De los cristianos que robaban Biblias para leerla. Entonces este cumplimiento de tu propósito, que llegues a hacer las obras de Dios en todo su potencial y para el reino de Dios, va a implicar un continuo avance y promoción dentro del reino de Dios. Que estés continuamente avanzando, siendo promovido, avanzando y conquistando más cosas para el Señor. ¿Cómo logras esto? Es que entramos a un departamento sumamente importante en el reino de Dios. El departamento de control de calidad, en donde trabaja Satanás. ¿Sí saben que Satanás trabaja en el reino? No porque él quiera. Así como que no estaba buscando, Señor, pues no encuentro trabajo, no me es chamba. No, simplemente Dios le saca provecho y utiliza aún a sus enemigos para beneficio de los que le aman. Es muy importante esto porque fíjate, en la Biblia que te dice que si aspiras a una posición dentro del reino, ¿sí? Debes ser puesto a prueba primero. Primera de Timoteo 3:10 te dice esto, hablando de personas que aspiraban a un puesto. Dice, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan. Fíjate, es primero la prueba. Si no hay nada que reprocharle, órale. Sí, ese principio que Dios utiliza en todo. ¿Y sabes quién está en el lado de la prueba? El enemigo. Sí. Y aquí es donde quiero que entiendas esto, antes de explicarte cómo trabaja esta dinámica. Dios hace esto y permite esto porque somos tan inocentes y tan ignorantes y tan parcos en nuestro juicio hacia nosotros mismos que caemos en un síndrome o un efecto que se llama Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, sí, así como que, ¿qué es esto? Van a aprender algo nuevo. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio. O sea, como no sabes, te crees súper acá. Órale, bien aquí. Considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Este sesgo se explica por una incapacidad
metacognitiva del sujeto para reconocer su propia ineptitud. Como no sabe, tiene poco conocimiento, no sabe que es un inepto. ¿Sí? Ya vamos ven por dónde vamos, ¿verdad? Este sesgo, dice, por el contrario, los individuos altamente cualificados tienden a subestimar su competencia relativa. O sea, se consideran que no son completamente aptos, ¿sí? Asumiendo erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles también para otros, también. O sea, como dicen, el león piensa que son de su calaña. Sí. ¿Te has pasado de que dices, oye, es que todos son... Dice, no tiene chiste. Mi esposa me echa mucho caro. ¿Cómo que no tiene chiste? Entonces, sí, ese es terror, sí. Pero este efecto de Dunning-Kruger lo que te hace es que por tu ignorancia, por tu falta de conocimiento y experiencia en ese sentido, tienes el error, y es una tendencia en todos los seres humanos, a creer que eres muy bueno en lo que haces, que estás preparado, que estás listo. Sí. Y por eso cuando uno levanta la mano, Señor, yo te quiero servir y demás, y tú ves que el Señor no te utiliza todavía, dices, ¿qué onda, Señor? Estás desperdiciando tremendo talento. El Señor no me pelan, no hacen, o sea, estoy y te sientes desperdiciado y te sientes como que, ¿qué onda? ¿Sí? Cuando la experiencia y la práctica te lleva, Señor, con el trato que Dios tiene para tu vida, te empieza a mostrar un montón de cosas. Sí. Yo las veces que he pasado en mi vida donde digo, ya estoy listo, Señor. El Señor nada más escucha la carcada. Y saca un montón de cosas que faltaban. Y dices, wow, ¿dónde salió todo eso? Yo pensé que estaba listo. Entonces ya trato con eso y luego, ya estoy listo, Señor. Y wow, salen más cosas. Y yo, ¿qué onda conmigo? Por eso, Pablo, consciente de esa situación, sí, fíjate lo que decía Pablo. Eso es lo que lleva la experiencia y el conocimiento. Dice Pablo, dice, en 1 Corintios 4, de 2 al 4. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Si cuando recibes la responsabilidad por parte de Dios. Si en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. O sea, me vale un comino lo que digan. ¿Sí? Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Fíjate lo que dice. Ni siquiera yo, confío en mi propio criterio para juzgarme a mí mismo. Fíjate. Tengo la conciencia limpia. Pero por eso no demuestro que yo tenga razón. El Señor mismo es quien me evaluará y tomará la decisión. ¿Sí te das cuenta de la desconfianza que estaba teniendo Pablo incluso para juzgarse a sí mismo? Es el efecto que produce la madurez del trato de Dios. Donde pensabas que antes estabas ya listo y demás, el Señor que saca cada vez cosas pendientes por trabajar y cosas, y dices, ok, Señor. Entonces que cada vez que digo que estoy listo, hay muchas áreas ciegas que tengo y que tú eventualmente salgas, ¿sí? Si ya lo que hace Dios en el trato contigo es que te siembra una desconfianza a ti mismo. Y por eso pasa este efecto. Te quita el efecto Dunning-Kruger en donde ya desconfías de ti mismo. Sí. Porque cada vez que decías que estabas listo, órale, un guamazo. No, todavía no está listo. Dices, ok, Señor. Entonces, pues tú dices, ¿cuándo, Señor? Tú dime cuándo. Sí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te mete en ese trato donde te quita ese sentido de soberbia o de falsa confianza en ti mismo, producto de tu ignorancia. ¿Y qué es lo que hace? Te mete en el departamento de control de calidad dentro del reino. Oh, la. ¿Quién trabaja ahí? Ese departamento de control de calidad, ahí trabaja Satanás. Sí. Y Dios lo utiliza. El departamento de control de calidad funciona en la misma mecánica en la que trabajan las principales empresas, donde antes de sacar un cargo o un producto lo ponen a prueba de muy diversas formas. Por eso has visto en los videos y demás que salen los carros que los chocan y que para probar las medidas de seguridad, si cumplen los estándares o no, si están bien y si tienen los criterios que necesita para salir al mercado, antes de que salga al mercado, porque saldría carísimo sacar un producto deficiente que te sean demandado y luego retirar todo. O sea, es sumamente complejo eso. ¿Sí? Y lo mismo Dios hace contigo. O sea, tú estás diciendo, yo quiero cumplir tu propósito, Señor, y que me puedas utilizar en grandemente. Y te da, ¿sí quieres? Ok. Satanás, te presento a mi hijo amado. No has visto a nadie como él.
Yo no quiero cumplir mi propósito. Y eso pasa con todos, y es necesario. Si fue necesario con Jesús, imagínate. Dice, Mateo 4, del 1 al 2, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Quién lo llevó? Dios, el Espíritu Santo llevó a Jesús. Jesús, ven para acá. ¿A dónde me lleva, Señor? Te voy a presentar a Satanás. Sí, y se lo llevó, dice, para que lo sometiera a tentación. Dios no tienta, chicos. Dios tiene quien lo haga. Sí. Satanás. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre y el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios. Ya conocen todas las tentaciones. Sí. Fíjate lo interesante, cómo Satanás se le presenta en momentos de debilidad, cuando ya estaba con el hambre todo lo que da. Sí, no antes. Y al probarse, listo a pasar la prueba, Jesús, Dios le dio el poder para hacer las obras que había preparado para él de antemano. Fíjate, no antes, sino después de la prueba. Y le vino la unción, el poder para hacer las obras que preparó de antemano. Dice en Lucas 4, del 14 al 20, dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fíjate que dice, después de la tentación vino eso. Vino la unción, vino el poder para hacer eso. Y luego va a una sinagoga en el versículo 18 y empieza a leer lo que Dios había hecho. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta palabra en presencia de ustedes. Porque en ese momento estaba el Espíritu de Dios con poder sobre su vida para hacer todas estas obras que él estaba diciendo. Pero no hubiera podido venir el Espíritu Santo sobre él y no lo hubiera podido promocionar ni utilizar si no hubiera pasado exitosamente la prueba. ¿Sí vamos viendo? Sí. Y fíjate que Jesús no es como que, sí, de buenas a primeras, o sea, supo así como hacerlo. Tuvo que pasar por una preparación Jesús para poder pasar esa prueba. Tenía que, por ejemplo, memorizarse los pasajes. No crees que fue una inspiración como que el Señor le soplaba eso. Tenía que estar listo y preparado para ese tiempo de prueba. Sí. Tienes el caso de Jesús por un lado. Tienes el caso de Israel por otro lado. Se con Israel. Igual que Jesús, Dios ya trae a Israel y dice, vamos al desierto. Satanás. Sí, los puso a prueba. Deuteronomio 8:2 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Y fíjate, no es que Dios no sepa lo que hay en tu corazón. El problema es que tú no sabes. Tú piensas que eres acá muy Juan Camané y toda la cosa. Ven, Satanás y toda la cosa. Sí, ¿y sabes qué pasó con ellos? Ellos reprobaron la prueba y murieron en el desierto, lejos de su destino, lejos de su propósito lejos del propósito que Dios tenía para ellos. Patética y miserablemente reprobaron la prueba. ¿Dios quería que entraran a la tierra prometida y la conquistaran? ¿Sí o no? Sí, era el plan, era el diseño de Dios. Fíjate lo que dice en números 14, del 11, del 20 al 25. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan cuando llegan con el mal reporte de que son gigantes y somos como langostas delante de ellos y no vamos a poder, bla, 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 bla? Entonces toda la gente abortaron la misión. ¿Sabes qué? Vámonos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Porque a este punto ya habían pasado varias cosas con el pueblo de Israel. Sí. La incredulidad, la queja por el agua, la falta de carne, ya había pasado un montón de cosas. Sí, esta era la cericita del pastel. Así como que, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Fíjate, o sea, Dios dio un lapso. Entonces Moisés intercede por ellos, le dice, Señor, perdónalos. Y dice el Señor, le respondió, ¿me pides que los perdone? Los perdono.
Pero juro por mí mismo y por mi gloria, que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, que ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a sus padres. Ninguno de los que menospreciaron la verá jamás. ¡Wow! Es en cambio mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Pero regresa mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. Fíjate lo grueso del asunto. ¿Mande? Caleb era hebreo, era del tribu de Judá. Fíjate lo fuerte que es esto, chicos. Estamos hablando de que en ese tiempo de prueba, solamente 2 personas la pasaron y los demás no. Solamente 2 cumplieron su propósito y el resto murieron en el desierto. Y así pasa con muchos cristianos. Eso es lo fuerte del asunto, que tú puedes ser de ellos. Tú estás, que Señor, quiero conocer mi propósito, cumplir mi propósito. Sí. Y pasa con muchos cristianos. Sí, como pueblo de Israel, fueron perdonados, fueron salvos. Sí, la salvación la tienes. Pero murieron en el desierto, lejos de su propósito, lejos de los planes que Dios tenía para ellos. ¡Qué miserable! ¡Qué triste! Dicen que querían cumplir los propósitos de Dios, muchos cristianos. Pero ¿sabes qué es lo que quieren realmente? Quieren el éxito de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. ¿Cómo que el éxito de acuerdo al mundo, de acuerdo a Dios? Porque el éxito de acuerdo al mundo no requiere ningún cambio de tu parte. Así, carnalón y ignorante y necio, eres perfecto para que Satanás te promueva. Así. No necesitas ni incomodidad, ningún trato, nada. Y lo que buscan de ellos es, sí, que cumplir mi propósito, quiero hacer grandes cosas y demás. Y así como estás, eres para cumplir el propósito para Satanás. Sí. O sea, quieren cumplirlo de acuerdo, vivir el éxito de acuerdo al mundo. Sí, que viene, que el mundo lo da a los carnales, a los indomables. Pero la entrada a la tierra prometida, que es un símbolo de cumplir tu propósito, va a requerir que adquieras un montón de cualidades y habilidades que solo se consiguen en el desierto. En el desierto. Por ejemplo, el pueblo de Israel necesitaba la confianza en Dios, aprender la estricta obediencia, la continua búsqueda de su guianza y su presencia, entre un montón de cosas. Y si no aprendían eso, como el caso de Israel que no lo aprendió, jamás cumplieron su propósito. Qué triste, ¿no? Tú tienes, aquí lo que te estoy diciendo con eso, es que tú tienes la opción de escoger, ¿cumplo el propósito de Dios o muero en el desierto? Y lo grueso de este asunto es que no depende de Dios. Como leímos en 2 Pedro capítulo 1, dice, todas las cosas necesarias para que vivas la vida que Dios manda, ya te las dio. De Él no depende nada. Sí. Por eso te digo que muy pocos llegan a cumplir propósitos para sus vidas. Muy pocos. ¿Por qué es necesario esto? Porque Dios te pone la prueba. Porque necesitas... Dios corre muchos riesgos si tú no eres puesto a prueba. Muchos riesgos. Sí. El proceso de poner la prueba a una persona, ese proceso, Dios te pone a prueba, eso te permite que seas tentado. La palabra tentar que Jesús utilizaba era el proceso que utilizaban los romanos para forjar espadas antes de ir a la guerra. Los romanos sabían muy bien que ir a la guerra con una espada no tentada era sumamente peligroso, te iba a costar la vida. ¿Por qué? Porque una espada no tentada, no forjada, se te rompía en medio de la batalla. Imagínate, estás peleando así, y de repente se te rompió. ¿Qué haces? Échate a correr. ¿Sí? ¿Te imaginas lo fuerte que es esto? Sí. Y lo mismo pasa con esto. O sea, las espadas las metían al fuego para que se vieran así medio translúcidas, ver los puntos débiles. Ya los veían. Y veían los puntos débiles y a forjarlos. ¡Cá! Martillazos. ¡Cá! Y la espada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí te sientes identificado? Y luego al agua fría. Y luego al fuego otra vez. Hay los puntos que faltan así translúcidos.
Si sientes así los martillazos en tu vida. Matador, sí. ¿Por qué? Es sumamente importante porque Dios sabe que si tú te llegas a romper en una posición de liderazgo, una posición importante, vas a dañar a otros. Vas a llevarte encuentro a personas y vas a, no solamente a dañar a otros, vas a dañarte a ti mismo y vas a avergonzar el nombre de tu Señor. Fíjate. ¿Sí les ha tocado gente que pasa eso? Dices, ¿por qué pasó eso? Mucha gente llega ahí y la verdad es que nunca Dios los puso. Simplemente ellos buscaban su promoción a fuerzas y la manipularon para conseguirla. Sí. Y dices, pero, o sea, la verdad tiene que ser así, o sea, tiene que implicar esta batalla, porque esta simbología de la guerra, ¿sí? Porque tienes que entender algo, ¿sí? Y aquí lo siento, pero tienes que entender que tu propósito va a implicar lucha, va a implicar guerra, inevitablemente. El propósito chelará donde todo estaba bonito, así maravilloso, no existe. Sorry. Una mano me decía, es que yo quiero una vida tranquila donde Dios me bendice y yo hago lo que me guste. Y yo, te vendieron mal el evangelio, así no funciona. Si quieres cumplir el propósito de Dios, va a implicar lucha, va a implicar guerra. O sea, vas a entender que enfrenta luchas. Cumplir tu propósito, chicos, es trabajar para el avance del reino de Dios. Nada más, con eso ya te dice todo. ¿Por qué? Porque se avanza el reino de Dios destruyendo las obras del diablo. Y eso implica una lucha contra el enemigo. Nadie me advirtió. Bueno, estamos advirtiendo, sí. O sea, ¿quieres cumplir tu propósito? Pues apréndete a pelear, mi estimado. Te vas a tener que luchar, ¿sí? Porque el propósito de Dios se cumple solamente dentro del reino de Dios. Y se avanza destruyendo las obras de las tinieblas. Y tú crees que el enemigo va a estar como que, pues me están destruyendo, pues tú crees que no va a venir contraataque. Tú crees que no va a venir el enemigo a buscar destruirte. ¿Y qué crees? A mayor responsabilidad, mayores luchas. Sí, si quieres avanzar y cumplir todo tu potencial, tienes que aprender a pelear a niveles mayores. Dios no le va a dar a un niño las responsabilidades de un adulto. Y a un adulto joven no le va a dar las responsabilidades de un anciano. Todo tiene su nivel. Si es que cumplir todo mi potencial y todo mi propósito, alcanzar todas las obras que Dios tiene para ti, tienes que avanzar en la lucha hasta que llegues a cinta negra. Sobre, mi chavo. No hay un propósito que así pleno, así cinta blanca. No hay. Tienes que avanzar a cinta negra. Sí. Por eso tus luchas actuales son muy importantes. Tus luchas actuales son muy importantes y asegúrate de pasarlas. Ya está aquí donde toda la advertencia. ¿Por qué? Porque si no la pasas, entonces resígnate a morir en el desierto como Israel. Alejado de los planes de Dios, sin cumplir tu propósito ni todo tu potencial. ¿Estás consciente? El propósito de Dios no se vive a niveles de mediocridad. Sorry. Sí, que es una vida tranquila, sin aprender a desarrollar forjar los hábitos, sin aprender a luchar. No se cumple tu propósito. Resígnate a morir en el desierto. En mediocridad, víctima de circunstancias, todo quejumbroso y todo demás. Así como Israel. Tú vas a leer, ¿cómo se va a hacer mi vida? Lee Israel en su travesía por el desierto y así es tu destino. Sí, resígnate. Oye, pero yo veo personas que lograron avanzar y no están muy bien forjaditas y demás. Aquí tengo que darte una advertencia. ¿Sí? Hay personas que sí logran avanzar, pero son porque manipulan su promoción. Y esas personas son muy peligrosas. ¿Por qué? Debes entender algo. Un ascenso organizacional no es lo mismo que un ascenso dentro del reino de Dios. Tú puedes ascender dentro del organigrama de la iglesia, puedes tener posiciones en el mundo y demás, y eso no puede significar nada dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tu ascenso en la jerarquía organizacional no necesariamente refleja tu ascenso en el reino. Tu ascenso en la organización muy bien puede ser obra de Satanás que Dios permite para probar a otros los que realmente Dios quiere promover. Puede ser que Dios permita que tú asciendas y demás para que seas un Saúl
para preparar a los Davides. Sí. Saúl tenía posición de rey, sí. Y en el reino era así, nada. Sí, la posición eclesiástica que ocupe, la posición en la empresa que ocupes y demás, puede ser nada, sí. Y hay muchos cristianos que tienen un puesto alto, un puesto de autoridad en el mundo, en la iglesia y demás, pero en el reino son los más descalificados. Pero nosotros nos deslumbramos por el puesto y porque son cristianos, sin darnos cuenta que son Saúles rechazados por Dios, que solamente preparan el camino para los Davids. ¿Sí te das cuenta? ¿Me explico? Eso para que seas discernido. Sí. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. Me lleva a este tema del asunto del avance, tu avance dentro del mundo, cómo se puede manifestar. Y dices, oye, ¿por qué? Si quiero avanzar en el reino de Dios, ¿cómo se va a manifestar en este mundo? Sí. Tu avance en el reino de Dios puede reflejarse en un avance que el mundo, en lo que el mundo aprecia y considera éxito. Sí. Oye, estás avanzando en el reino de Dios y puede, fíjate, te digo puede, no te lo estoy asegurando que va a ser así. Puede verse o reflejado en un avance en lo que el mundo aprecia y considera éxito. Así como el caso de Daniel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Daniel? Oye, interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y fíjate lo que dice en Daniel 2 del 46 al 49. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce de frente a Daniel. Imagínate. Y el rey le dijo, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras que Daniel permaneció en la corte del rey. Fíjate, wow, todos anhelamos en la promoción del reino que se ve como de la de Daniel. Todos, wow, Señor, hazme como Daniel, Señor. Nadie me ofrece ningún sacrificio, ningún incienso. Nadie reconoce. Si todos queremos que se vea reflejado en posición, fama, opulencia, alcance, ver resultados de tu esfuerzo y demás. Y puede ser que sea así. Pero puede ser que tu éxito, tu avance en el reino se vea reflejado en tu avance en el reino se ve reflejado en lo que el mundo desprecia. Como el caso de Pablo. Sí. Fíjate lo que dice Pablo. Contraste con lo de Daniel. Sí. 1 Corintios 4, del 9 al 13. Dice Pablo, reflexionando acerca de su trabajo, dice, a veces pienso que nosotros los apóstoles, dice Pablo, lo bueno es que dice que nada más a veces. A veces pienso que nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra a final del desfile del vencedor condenados a muerte. Nada más imagínense esos desfiles donde acarrean a los conquistados, los traían así semidesnudos, encadenados, exhibiendo los que habían sido conquistados. Y dice Pablo, entonces pienso que el Señor nos trae así. Dice, nos hemos convertido en el espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. Sí, en cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes les estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre, tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Y nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Puede ser que tu avance en el reino de Dios se vea reflejado en despidos, expulsiones, de posiciones. En vez de aumentar en posiciones en el mundo, te rebajan o te expulsan o te despiden. Puede verse no en fama, sino en infamia. Puede verse no en opulencia, sino en pobreza. Puede verse no en grandes resultados, sino en la falta de resultado. Así como sucedió con Jeremías. ¿Cuántos convertidos tuvo Jeremías? Uno. O Jesús decía, Señor, o sea, ciudades enteras
y no se convertían, ¿sí? Como decía Jesús en Isaías 49:4, que dice, mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. O sea, hablando de que todo mi trabajo, todo mi esfuerzo y sin resultados. Sí. Por eso, sea que se refleje tu éxito, tu avance en el reino como Daniel, o sea que se refleje como Pablo, tu meta, ¿sabes cuál debe ser? Ser fiel a Dios en tu devoción a Él y en la tarea que se te ha encomendado. No en los resultados. Si eres fiel en esto, en tu devoción a Dios y en la tarea que se te ha encomendado, no importa si eres exaltado o humillado en el mundo, serás promovido en el reino. Es lo que importa. Sí, serás promovido en el reino. Por eso Jesús nos advertía con esas palabras en Mateo 19:30. Dice, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Qué grueso, ¿no? Dice, Señor, ¿qué onda? Dice, porque hay muchos que son promovidos y que son grandes, pero están teniendo los resultados de Pablo. Sí, y el hecho de que tengan los resultados de Pablo no significa que no seas promovido dentro del reino de Dios. Estás siendo fiel a la obra de Dios, estás siendo fiel a su devoción a Él. ¿Sí? Por eso no podemos dejarnos deslumbrar, sino que hay que saber discernir cada ministerio y cada siervo con ojo clínico. Así como que no es como que, wow, o sea, nos dejamos deslumbrar y no necesariamente es así. Sí. Porque los grandes del reino que han alcanzado la grandeza de este mundo, tienes que entender, los que genuinamente son grandes en el reino, son personas que no lo desearon, no lo buscaron, sino que se enfocaron en buscar primero el reino de Dios. Y eso que vino, así como Daniel, fue solamente una añadidura. Su corazón no estaba en eso, y no buscaban eso, y no deseaban eso. ¿Sí? Entonces, pero en cambio, tu meta es obtener lo que el mundo aprecia, pensando que eso es avanzar en el reino. Tú no trabajas para el reino, si esa es tu meta, sino para el enemigo. Pues yo quiero conseguir que mi gran alcance, gran impacto y que la gente me conozca, sea famoso. Espérate, ya te perdimos. Sí, cuando tú trabajas con esa meta, y no trabajas para el reino, sino para el enemigo. Y aunque hagas cosas para Dios. ¿Por qué? Porque en algún punto, cuando la voluntad de Dios se contraponga con tus metas y tus ambiciones personales, ¿sabes quién vas a traicionar? A Dios. Porque tu meta no es la extensión al reino, sino conseguir todo lo que Daniel consiguió. Sí. Y es aquí donde quiero que entiendas esto, porque hay ahorita en el mundo una situación que se conoce como gatekeepers. ¿Cómo se traduce eso en español? Gatekeepers, porteros. Sí, serían porteros no en el sentido futbolero, sino de los que guardan la puerta. Sí. Y estos gatekeepers en el mundo son personas en altas esferas del poder que condicionan tu avance a que cambies del reino de la luz a las tinieblas. Quiero que entiendas bien esto. Es algo que debes estar consciente de esto. Hay personas en las altas esferas de poder que condicionan el avance de los que quieren seguir avanzando, creciendo en eso, a que se entreguen a Satanás, a su servicio. En todas las esferas. Sí. Tienes a políticos que se encuentran con la disyuntiva de que he invertido mucho en mi carrera política, pero no puedo seguir avanzando si no me meto a hacer rituales satánicos que me están invitando. ¿Por qué? Porque los que tienen el poder, el control, ¿sí? Van a poner las trabas y no te van a dejar seguir avanzando si no te metes con ellos en esas cosas. O actores, ¿sí? ¿Vieron la campaña de Me Too de mujeres? O sea, salió que un montón de mujeres tenían que prostituirse para conseguir un papel en películas de Hollywood. Imagínate, ¿sí? Porque son los gatekeepers, son personas que dicen, ¿quieres avanzar? Tienes que revolcarte en el lodo para seguir avanzando. Sí. Artistas también, se vuelven esclavos de la agenda Illuminati. Tienes ahí un montón de, esta Katy Perry que ni un éxito ni nada, pero tan pronto acepta la agenda Illuminati y se vuelve exitosa con una canción lésbica de Kiss a Girl. Sí. Dices, ¿qué onda? ¿Por qué? Son gatekeepers que dices, ¿quieres avanzar? ¿Quieres el éxito? ¿Quieres la fama? Yo te la doy si te revuelcas en el lodo.
Sí. Empresarios también así pasa. Te vuelves copartícipe de terribles actos de corrupción e inmoralidad. Porque la condición es que si quieres seguir avanzando y tu meta es conquistar los principales puestos, tú puedes verte en la tentación de conformarte al mundo, de cambiar de reino para alcanzar eso. Sí. Por eso tu meta no es alcanzar eso. No debe ser eso. Si viene, es un asunto de Dios, sí. Pero tu meta es ser fiel con la obra que Dios me encomendó ser. Y ser fiel en su palabra y en mi devoción a Él. Si lo demás viene y sucede que Dios me promete más, va. Pero no es porque lo estoy buscando, sino que viene en la forma de añadidura. Sí. Por eso, tienes que estar consciente de eso. ¿Sí? Tienes que estar consciente de que no todo lo que brilla es oro, no toda la fama, la posición, el estatus eso significa una promoción dentro del reino de Dios. Pero también tienes que estar consciente que no todo lo que, que estás padeciendo pobreza, infamia, deposición, no toda esa posición es porque estás avanzando en el reino de Dios. Sí. Hay veces en donde esa pobreza, esa deposición, esa oposición, esa infamia, son tratos de Dios porque eres negligente, ignorante, imprudente, desobediente. Fíjate. No es como que no, yo, gloria a Dios, sí me vituperan y me cierran puertas y demás. Asegúrate que no sea por desobediencia, ni por cabezón, ni por... Sí. Por eso no puedes juzgar a la ligera quién sí, quién no. Hay que ver cómo está su corazón y qué está haciendo, ¿sí? Y hay mucha gente que, la verdad, Dios no permite que sean promovidos y les cierra las puertas. Y tal vez tú seas una de ellas. ¿Por qué? Las esconde porque son un peligro. O sea, hijito, si te saco, no, hombre, me dejas en ridículo. Sí. O me vas a dañar a la gente. Sí. Entonces, por amor a la gente que Dios ama y por amor a ti, para que tú no seas dañado, te esconde. Y hay gente que me dice, es que Dios no me abre puertas y apenas, o sea, me la paso matando, me mato trabajando para apenas sobrevivir y trabajar y demás y no consigo avanzar y servir a Dios. Y yo, pues sométete al trato de Dios y perfeccionate lo que tengas que perfeccionar. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace muy sabiamente es, saca gente del ministerio a trabajar así nada más, así como negro, como dicen, y no les da tiempo para servir, porque son peligrosos. Sí, son peligrosos. Entonces tienes que asegurarte que el trato de Dios no sea por la oposición o la dificultad que estés viviendo, no sea por negligencia tuya. Sí. Y es aquí donde quiero platicarte acerca de cosas que debes tener en mente para no tardar tu promoción. Sí. ¿Vas a ser tentado? Sí. Va a venir el enemigo, va a probarte para ver si estás listo para salir al mercado. De eso depende de que cumples tu propósito o no. Puede ser que mueres en el desierto, lejos del propósito de Dios para tu vida, o que pases la prueba, sí, y conquistes la tierra que Dios preparó para ti, tu propósito. Y hay cosas que debes de tener en mente para no tardar tu promoción. Sí. La primera cosa que debes tener en mente para no retardar tu promoción es que tu promoción depende de Dios y no del hombre. Eso grábatelo en la mente. Dios, no el hombre. Dios, ¿sí? Porque hay un principio básico en todo esto. Tú vas a agradar a aquel de quien esperas tu promoción. Si tú estás esperando la promoción del hombre, ¿a quién vas a agradar? Al hombre. Dice Galatas 1:10 que si sirves al hombre o quieres agradar al hombre, descalificas como siervo de Dios. Bye. Dios, mi chavo, no calificas. Next. Imagínate. Sí. Si esperas la promoción, la alabanza, la promoción de los hombres, vas a terminar agradando a los hombres y esto te descalifica dentro del reino. ¿Quieres ser promovido por Dios? Olvídate de agradar al hombre. Olvídate de buscar la alabanza. Por eso cuando la gente te alaba y demás, ya cuando entiendes esto, ya lo ves con mucha incredulidad o con mucha reserva. ¿Por qué? Porque sabes que aunque la gente te alabe, ¿sí? Si Dios no te alaba, no importa nada. Sí. Y hay gente, y me ha tocado, no uno, sino muchos casos de gente, de jóvenes y personas que se resienten porque líderes, principalmente en la iglesia, no los pelan para el servicio.
¿Tienes tocado gente así como que es que, pues no me llaman a servir y pues no, o sea, por más que me meta, pues no más, no, sí. Lo que te dicen con eso es que están hacen así méritos para que los vean y que el líder y saludan y se meten en este juego de política eclesiástica, sí. Tal vez dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia, sí, pero lo que hacen es que están dejando o están cayendo en este juego donde están buscando agradar al hombre. Es sumamente peligroso, ya te descalificaste. Y lo que consigas va a ser por medios carnales y por medios... Yo recuerdo cuando yo estaba en este proceso de crecimiento con el Señor y llegaba, yo me tocó experimentar esto. Señor, es que nadie me pela, por más que sirvo de más. Y el Señor nos decía, soy yo quien te voy a promover, no el hombre. Yo te estoy observando, yo te estoy viendo. Sí. Dios es el que determina el que te observa detenidamente lo que haces y pesa tus acciones e intenciones. Y cuando estás consciente que Dios está nada más viéndote a ver cómo vas, a ver, te está observando detenidamente, a ver si te promueve o no. Híjole, te da un temor, es como que, oh my God, porque Él te está viendo todo el tiempo. No sé si estás consciente de eso. Sí. Fíjate lo que dice Proverbios 24:2. Dice, pues aunque digas, yo no lo sabía. Porque tú ante el hombre te puedes justificar, te puedes dar las varas que tú quieras. Dice, no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones. No habrá de saberlo quien vigila tu vida. El que paga a cada uno según sus acciones. Tú ante el hombre puedes dar las excusas que quieras. Pero sabes, dentro del reino de Dios, quien te promueve, ¿no? Es Él y es el que está viendo. Y con Él no hay excusas. No hay como que, es que no sabía. Sí. A mí me puedes dar las cosas que es que no sabes, Alberto. Tengo mucho trabajo. Y no. A mí dime lo que quieras. Sí. Tu promoción no depende de mí. El que tú cumples tu propósito no depende de mí. Sí. Quien se hace tonto eres tú. Porque el que está viendo todo es Dios. Y aunque digas que no sabía, Dios es... Sí. Y es aquí donde tienes que entender que cuando ves que la promoción viene de Dios, que Dios te está observando, o sea, Dios está constantemente evaluando tu vida para ver si eres digno de avanzar o no. Qué fuerte, ¿no? Nada más de saber que te está viendo constantemente, ¿ya está listo? Sí. Y de eso va a depender que Dios te promueva o no. Sí. Recuerdo en situaciones en mi vida donde viví estancamientos y llega un punto en hartazgo porque no sé si les ha pasado donde, oye, no avanzas y ves que no estás cumpliendo tu propósito. Y había una situación donde de inmoralidad sexual en mi vida. Sí. Y donde el Señor me hizo consciente de esa situación y dice, tienes que resolver eso. Si no lo resuelves, tu propósito y todo lo que tengo preparado para ti, bye. Y esas cosas me venían a la mente. Era, hasta ahorita que volteo atrás digo, wow, Señor, ¿realmente estabas bien intenso conmigo? O sea, porque, sí, no lo leí en un libro, era Señor así, haciéndote ver y entender cómo estaba la situación en tu vida. Entonces, aunque nadie me veía, aunque ningún líder sabía de mi vida ni nada de eso, era mantenerme así en santidad en mis relaciones con las mujeres y demás. Y sabía que sí, era para mí, cada vez que actuaba correctamente era, Señor, ¿estás viendo? ¿Te está agradando? ¿Estoy listo, Señor? O sea, yo no quiero estancarme. Mi oración era, no quiero morir en el desierto. Sí. Y es ahí donde recuerdo en otro episodio donde me tocaba dar declaración de impuestos y se estuvo que tenía que pagar un buen de impuestos. Y yo, esa tentación, ¿no? De que, oye, pues aquí puedo hacer algunas chanchullas de aquí y allá. Y nada más recuerdo al Señor que me decía, llegaba conmigo el Espíritu Santo y me decía, te estoy viendo. Si no puedo confiar en ti, en estas cosas mundanas, ¿tú crees que te voy a confiar en ti en las cosas eternas de mi reino? Y yo, Señor, quiero agradarte. O sea, saber que de tu integridad depende, o sea, si no eres fiel ahorita, ¿crees que el Señor te va a dar más? Entonces era con gusto, Señor, súper íntegro. Sí.
¿Por qué? Porque tengo la ambición de que me promuevas. Sí, no quiero que falles porque no. Dijo, pues te he estado viendo cómo te comportas. Sí. Por eso, cuando estás consciente de esto, que la promoción viene de Dios, actúas como Nehemías. Cuando sabes que la promoción viene de Dios. Nehemías se queda todo y le decía, Señor, hacía algo bueno y era, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí de esto que hice, Señor. Señor, acuérdate. Y hacía algo bueno, Señor, ¿te gustó? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Me promueves? ¿Sí? ¿Me bendices? ¿Qué ocurre esto? Te encuentras eso en esas actitudes en un montón de pasajes en Nehemías 5:19, Nehemías 13:14, Nehemías 13:22. Cada cosa buena que hacía, Nehemías lo hacía para buscar la promoción, la bendición de Dios. Y le decía, Señor, tal cual, le decía, recuerda también esta obra buena, oh Dios mío. Señor, fíjate. Sí, qué fuerte, ¿no? El otro pasaje dice, recuerda esto que hice, Dios mío, fortaléceme. Sí. O decía el otro, acuérdate de mí para mi bien, Señor, de todo lo que hice por este pueblo. O sea, el Señor dice, fue fiel y le dejó cosas como te agradaban, acuérdate de mí. Sí. Acuérdate de tu siervo. Qué fuerte. Entonces tienes que ver que la promoción viene de Dios. La segunda cosa que tienes que entender para evitar tu muerte en el desierto es ver a Dios detrás de las circunstancias. Tienes que ver a Dios detrás de las circunstancias, que está probando, que está evaluando. Estate consciente que estás en el departamento de control de calidad. Por favor. Sí. No te le has escapado a Dios. Estás en el desierto. Muchos estamos en el desierto. Estábamos en el desierto. Sí. Es cómo vas a pasar ese desierto. Y tienes que entender que Dios está detrás de ello. Deuteronomio 8, del 2 al 5 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. Es Dios el que está detrás del desierto. Y a veces se nos olvida. Y pensamos que Dios perdió el control de las circunstancias de nuestra vida. Cuando nada que ver. Oye, hay cosas difíciles en tu vida y demás. Si pierdes de vista a Dios detrás de esa situación, te vas a hundir. Moisés, ¿sabes cómo se mantenía firme? Bien, como viendo a Dios detrás, como viendo al invisible detrás de las circunstancias. Dice eso en Hebreos 11:27. Igualmente Jesús, en los tiempos de dificultad. Oye, lo traicionan. ¿Y sabes qué veía Jesús? No veía a Judas, veía a Dios utilizando a Judas. Que decía, la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Estás diciendo, Dios va a utilizar esto para mi bien. Se tiene que cumplir lo que está escrito acerca de mí. Pero a ti, que estás utilizando, te va a cargar el payaso. ¿Qué es lo que hace Dios? Jesús estaba viendo a Dios detrás de esa situación difícil. O cuando estaba con Pilato, ¿se acuerdan? Jesús le dijo a Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto. Es decir, tú estás aquí porque Dios te permitió esta situación. Y en ese momento estaba Jesús reconociendo a Dios en control de eso. Israel no veía eso. Veía a las personas y veía las circunstancias y se hundía. Porque cuando no ves a Dios, te resientes con las personas, con las circunstancias. ¿Te acuerdas de la rebelión contra Coré? En Números 16, del 8 al 14, dice, el pueblo de Israel estaba ya harto y fastidiado por todas las dificultades que estaba viviendo en el desierto. ¿Y se les ocurre levantarse esas contra quién? Contra Moisés. Dice, Moisés le habló le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen esto, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él de esta manera, que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, él ya le dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclamas el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Porque cuando no ves a Dios, ¿sabes con quién te vas a quejar? Te vas a quejar contra las circunstancias y contra las personas. Dice, luego Moisés mandó llamar a Datán y Abiram y los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye leche y la miel, para matarnos en este desierto y que además hasta ahora nos trates como tus súbditos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos.
intentas engañar a estos hombres, nosotros no iremos. Pregunta, ¿era Moisés el que los sacó de Egipto? Es Dios. ¿Era Moisés el que los tenía en el desierto? ¿Era Moisés el que los castigó ahí? Era Dios. ¿Por qué pasa? ¿Dejas de ver a Dios? Te resientes con eso. ¿Por qué? Porque si no ves a Dios, no vas a encontrar ni discernir el propósito. Si ves a Dios, vas a ver el propósito y te vas a alinear delante de Él. Ok, Señor, eres tú el que estás detrás de esto. Reconozco tu soberanía de las circunstancias y demás. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estás tratando de mostrarme? Sí. Y al discernirlo, cuando discernes el propósito, te vas a alinear a Él, acortando el periodo de prueba. Sumamente importante. Estás en el desierto, es, ok, Señor, ¿qué tramas? ¿Cuál es el propósito? Sí. ¿Quieres que aprenda algo? ¿Quieres que ponga en práctica algo? ¿Quieres que ejercite algo? ¿Qué es lo que tengo que vivir esta experiencia, ese tiempo? ¿Qué es, Señor? Porque si tú no discernes eso, va a haber queja, va a haber enojo de tu parte. Tus quejas y tus enojos son un reflejo de la falta de discernimiento del propósito de Dios para tu vida en las circunstancias que estás viviendo, en el desierto que estás viviendo. Tú te quejas por lo que estás viviendo, por las personas que ves, así como Israel que se quejaba contra Moisés y contra Aarón. Y dice Moisés, ¿quiénes somos nosotros? Sí. Tú te quejas contra ellos o con las circunstancias. Tú no estás viendo a Dios y no estás viendo el propósito de Dios. Sí. Y si no ves a Dios, no vas a discernir el propósito. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a alargar el desierto y seguramente vas a morir ahí. Sí. Porque hablamos de cuando hablo de que tu enojo y tu queja, estoy hablando de tu enojo y tu queja no lidiada, no resuelta, que está ahí continuamente. ¿Qué es lo que sucede? Porque tu queja y tu enojo es una manifestación de que tú tienes en tu mente no el interés de Dios, no el propósito de Dios. ¿Sabes el de quién? El tuyo. Y si quieres empezar en algo mal, ten tu interés por encima que el de Dios. Sí. Dice Pablo en Filipenses 2, del 20 al 20, dice, nadie como Timoteo se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Qué triste. ¿Tú crees que Dios va a promover a alguien así? Dice, ay, tú veo que buscas tus intereses con mucha enjundia y con mucho fervor. Dice, te voy a promover. ¿Really? ¿Really? Dice, Señor, soy bien apasionado por mis intereses y mi deseo lo deseo con... O sea, no, mi chavo. Sí. Y lo interesante es que nuestros intereses son, oye, nuestra comodidad, el no ser molestado, el no ser interrumpido, que se hagan nuestros planes o nuestros sueños tal como lo visualizaste. ¿Sí? Y recuerdo muchas veces que en situaciones de enojo, de estrés y desesperación, porque llegaba gente y frustraba mi agenda perfecta para la semana. ¿Sí les ha tocado? Que tienes ya todo, sí, impecable la agenda. Puede ser esto, puede ser el otro. Y te lo frustraban. Dices, Señor, ¿qué pasó? Estaba listo tantas horas. Señor, nada más venía y recordaba, hey, ¿es tu agenda o la mía? Pues no, Señor, la tuya. Y cada vez que me recordaba, que me frustraba mis planes y demás, era un recordatorio, Señor, trabajas para mí, no para ti. Se trata de mi agenda, no de la tuya. Yo, ok, Señor, sí. De eso se trata. Porque la queja es lo normal, chicos, cuando la voluntad de Dios, prevalece y no la tuya. Oye, ganó y prevaleció la voluntad de Dios y no la tuya. Y tú buscabas la tuya, ¿qué va a pasar? La queja, el enojo. Sí. Por eso dice 1 de Corintios 10, del 9 al 10, dice, tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, y no murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos del ángel destructor. O sea, Pablo está viendo, cuidadito chicos con la queja contra Dios. Sí. Y de hecho te generaliza, dice Filipenses 2:14, que no hagas nada con queja. Sí. Digo, ¿por qué te quejarías si en teoría todo obra para tu bien? Sí sé bien, ¿verdad? Sí conoces ese famoso versículo. ¿Por qué te quejarías? La única razón por la cual te quejarías, si todo obra para tu bien, es porque no están saliendo tus planes, sino los de Dios.
Es un recordatorio de que tu corazón está mal y que tienes que cambiar las prioridades. Sí. Y a veces estamos tan ofuscados y tan preocupados por nuestros derechos, nuestra reputación, nuestras cosas, tu tiempo, tus ideales, cuando ya no son tuyos, chicos. ¿Sí sabes que fuiste comprado por Dios? ¿Sí sabes? Sí, como que dices, oye, tengo algún... Es que mis derechos, ¿cuáles derechos? Fuiste comprado. Es un esclavo de Cristo. ¿Sí sabes, verdad? Él decide cómo te va a tratar la vida. Él es el que decide qué te da y qué no. Y hay gente... Lo he escuchado muchas veces en hermanitas que vienen con consejería. Es que eso no es digno de una hija de Dios. Y yo, ¿quieres que te recuerde cómo fue tratado el Hijo de Dios? Para que te ubiques. Sí, porque pensamos, oye, andamos ahí con el coronito de princesita y demás, sí. Y pensamos que, oye, que nos maltrataron, y nos insultaron y todas las cosas que a veces Dios permite en nuestra vida. Y dices que esto no es digno de un hijo de Dios. ¿Y quieres que recordar cómo Dios trató a su hijo unigénito? Que lo sometió a una copa, que le dio de beber una copa amarga, que estaba orando, clamando, Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Sí. Y se te olvida que somos copartícipes en Cristo en eso, en sus sufrimientos, en su tribulación. ¿Quieres vivir, recibir el trato de hijo de Dios? Estás incorporado al cuerpo de Cristo. Y la misma copa que le tocó beber a Jesús, también recibes parte de ella. Sí. Lo que hace Dios es que nos despoja por medio de esas situaciones para que quede solamente Cristo. Para que podamos decir, como dice Pablo, que dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Qué? Tu casa, tu reputación, tu ¿qué? ¿Sí? Las has estimado como pérdida por amor a Cristo. Y tu queja y enojo, chicos, por las circunstancias, son un indicativo que te van a decir si vas a morir o no en el desierto. ¿Sabías? ¿Qué tanto te quejas? ¿Qué tanto te enojas? Son un claro indicativo de este tipo va a morir en el desierto. ¿Te acuerdas? Números 21 con el pueblo de Israel. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Horeb y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó por la larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. ¿Dónde murieron? En el desierto. Por quejosos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estás en el desierto, no ves a Dios, no desciendes este propósito. En vez de, ok, Señor, estás permitiendo esto en mi vida. ¿Qué tengo que aprender? No solo el pan vivirá el hombre. Quieres buscar la paciencia. Te sometes. Y mi temor que muchos es que caigan aquí. Murieron en el desierto. Y sé que el mejor consejo que te puedo dar es no luches contra Dios. ¿Sabes quién va a ganar? Dios. ¿No te gustan las circunstancias que estás viendo? No luches, sométete al proceso. Sí, ya córtalo. Flojito y cooperando. Recuerdo en situaciones difíciles en mi vida, decía, Señor, me tupía, Señor. Y yo, Señor, pero es que ni siquiera sé mi propósito y que cumplir mi propósito, Señor. Ahorita enfócate en aprender lo que te estoy enseñando. Sí. Si no necesitas tu propósito, conocer tu propósito para prepararte. Ahorita enfócate en prepararte. Y me daban mis revolcadas. Sí. Por eso, chicos, tu acción de gracias es un síntoma de que disiernes el propósito de Dios en la circunstancia que estás viviendo. Por eso dice Efesios 5:17. Por tanto, no sean insensatos, es decir, faltos de conocimiento, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Se acuerda Santiago? Dice que debes estar gozoso en tribulaciones. Dices, pero no veo por qué. Dice Pablo, dice Santiago, pide sabiduría. En ese contexto, pide sabiduría. Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quieres enseñar? Dame sabiduría, no entiendo tu propósito. Sí. Por eso dice Efesios 5:20, y den gracias a Dios, y den gracias por todo a Dios, el Padre,
en el nombre del Señor Jesucristo. Pues dice, ¿por qué? Por todo. Por todo. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo dan gracias por todo? Porque todo obra para bien. Pero cuando pierdes de vista eso, chicos, ¿qué anda? ¿Qué va a pasar? Así como que te perfilas para el desierto. Olvídate de propósito, olvídate de cumplir tu potencial, olvídate de eso. Nada más, fíjate la viborita que te va a morder y vas a morir ahí. Sí. El otro consejo para cortar el tiempo. No lo tomes como un juego. No lo tomes como un juego. Dios está viendo qué tan en serio tomas su palabra. Así, estricto. Forma seria. Está viendo qué tan serio tomas su palabra, qué tan estricto es tu obediencia, qué tan bien prestas atención a su instrucción. Está midiendo eso. Sí. Porque de ello depende tu promoción y el que cumples tu propósito. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Sabes por qué fue desechado Saúl? Por no prestar atención a la instrucción que se le dio. Por negligente en la instrucción que se le daba. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 13, del 10 al 14. Saúl le dijo, espérate 7 días, al final voy a venir yo, vamos a crucificar esto. Y él vio las circunstancias y no lo hizo. Y le dice, Saúl, sí, Samuel le dijo a Saúl, sí. Saúl le dice, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, sí, que Samuel le había dicho a Saúl que no lo hiciera sino hasta que llegara él. Llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas como prometiste y que los filisteos estaban en Micmas listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Fíjate cómo la excusa, siempre vas a encontrar una buena excusa para tu desobediencia. Sí, te la crees. Te digo, Kubash. Dice Samuel, la respuesta. Pues sí. No, pues. Dice, qué tontería. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar. Porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya ha nombrado para ser líder de su pueblo. Porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Fíjate. Por no prestar atención a su mandato. El otro caso, ¿te acuerdas cuando manda a matar a los amalecitas? Lo manda a matar y no obedeció la instrucción. ¿Se acuerdan? Y le llega Dios con el reporte a Samuel. Dice, me desobedeció otra vez ese tipo. Porque no fue un intento, fueron varios. La palabra del Señor vino a Samuel y dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana y muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Cuando Samuel llegó a Saúl, dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido la instrucción del Señor. Él creía que las había cumplido. El problema es que muchas veces somos así nosotros como cristianos. Yo estoy en obediencia al Señor. ¿Really? Yo siento como así, estoy como conozco la vida de algunos y es como, me queda el patatús como a Samuel. Dice, entonces, ¿qué significan esos balidos y ovejas que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Porque le había encomendado exterminar todo. Dice, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir la misión? Él te dijo, ve y destruye a los pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Si yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. Híjole, eso es para darle un...
He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerles en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcas holocaustos y sacrificios o que obedezcas lo que Él te dice? Obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Dios, marca mis palabras, te observa detenidamente. Cuando te levantas, cuando te acuestas, lo que haces, lo que piensas, lo que ves. Y Dios ve qué tan en serio toma su palabra. Y a veces no somos parcos como Samuel en ese sentido. Y pensamos que como somos buenos a nuestro sí, como que cumplimos el estándar normal y no eres tan malo como los demás. Y vas a sufrir en tu desobediencia cosas para Dios. Que eso te justifica. Pero hay simples mandamientos en los cuales muchos no se mantienen fieles. Dios dice: congrégate, hijo. Sí. Y sacamos las excusas como Saúl. Señor, pero tenía una buena excusa. Yes, really. Menosprecia mi palabra. No te quejes. Es otro mandamiento. Sencillo. Y te quejas. Really. Hoy te dice: perdona, Señor. Luego no puedo perdonarlo. Y Señor. Sí. A veces donde le digo a un amigo, digo a una persona, a un discípulo que estamos platicando: oye, estás aplicando lo de, está teniendo luchas en más, y le digo, en su mente, y digo, ¿estás reprendiendo al enemigo? Dice: ¿cómo estás luchando? Dice: ¿ya tomaste el taller de mente renovada? Sí, ya lo tomé, ya lo estoy aplicando. Y yo: ¿qué estás haciendo? Dice: pues trato de pensar cosas de la Biblia para contrastar los pensamientos que me vienen. ¿Y estás reprendiendo al enemigo? No. ¿Qué parte de poner atención a la instrucción no entendiste? ¿Qué parte no entendiste? Sí. Dios está viendo qué tan fiel eres a la instrucción que te está dando. Sí, tu victoria va a depender de eso. Y hay muchos que no tenemos eso. Yo, por ejemplo, yo no sabía qué tan fuerte era Dios en su... qué tan estricto era Dios. Por ejemplo, yo sabía que tenía que obedecer a mis papás, pero para mí era exagerado obedecerlo en todo. Y una vez desobedecí a mis papás en un detallito, cuando estaba bajo su autoridad. El chanclas me hizo garras. Y Dios permitió así que fuera con todo contra mí. Y el Señor no va a ser como que aprendiste. Yo: ok, Señor. Y todo despeinado, todo así golpeado. Dijo: ¿qué aprendí, Señor? Sí. Y así pasa con muchas otras cuestiones. Oye, el Señor te dice: sométete a tu esposo, hónralo. ¿Qué parte no entiendes de eso? Oye, el Señor te dice: ama a tu esposa, trátale como vaso más frágil. Oye, busca primero el reino. Sí, pero un montón de cosas que sabes que vienen en la Biblia. Pero mucho, así como que se dice: no prestas atención a mi instrucción. Saúl. ¿Sí? La otra cosa que te ayuda a salir del desierto. Tienes que estar dispuesto, si quieres salir a cortar el tiempo en el desierto y avanzar en el propósito que Dios tiene para ti, tienes que atender al feedback. Tienes que estar dispuesto a recibirlo. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú puedes creer que estás bien así como Saúl. Y el corazón es engañoso y te puede engañar, te puedes dar una jugarreta. ¿Sí? Y tú bien intencionado: Señor, si tú obedecí. Y necesitas un Samuel que te agarre coscorronazos para que entiendas. ¿Sí? La Biblia dice en Proverbios 13:18, dice: si desprecias la crítica constructiva, quedarás en la pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Proverbios 15:31, si escuchas la crítica constructiva, te sentarás en casa entre los sabios. Proverbios 25:12, la crítica constructiva es para quien lo escucha como un pendiente u otras joyas de oro. O Proverbios 9, del 7-9, que dice: corrige al burlón y se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio.
No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumenta su saber. Y lo grueso de esto es que muchas veces, chicos, resentimos la reprensión. Resentimos el que nos den el feedback. Y eso es... Tenemos muchas áreas ciegas en nuestra vida. Y a veces estamos orando, Señor, muéstranos. Pero queremos que venga ese feedback así con un ángel celestial y no siempre Dios te va a mandar eso. Te va a mandar hasta a veces tu enemigo. Y te lo va a decir, te va a dar feedback hasta con maldiciones. Sí. O a veces va a venir, ¿sabes?, en la persona menos apropiada. ¿Y sabes quién es muchas veces? Tu cónyuge. Tu cónyuge. En los últimos años me ha pasado que algo muy recurrente, no sé si sea un patrón que tengo que investigar más el tema, pero las mujeres, algo que me he visto en taller de matrimonio, es que parte del propósito de Dios es que les puso a los hombres para darnos retroalimentación, como un sistema de control de calidad. Sí. Todas las mujeres nos dan, oye, cuidado con esto y toda la cosa, y nos ayudan mucho. Pero me ha tocado que cuando los hombres o los esposos les dan retroalimentación a sus esposas, se ponen todas locas. Sí. Sí, wow. Sí, como que... Entonces deciden así como que, no, pues ya se le encomiendan a Dios. Sí. Aguas en cómo reaccionas en la retroalimentación. Aguas, ten temor. Ten temor a que te está cerrando un feedback que te esté ocasionando que te mueras en el desierto. Ten temor. Sí. Porque ya cuando una persona diga, es que no, pues esta ya mejor que el Señor le hable. Si tú llegaste a ese punto, sí, y ya no te dan feedback porque lo resientes, porque reaccionas mal, porque no te gusta por lo que tú quieras, arrepiéntete. Ese puede ser un detonador para que te quedes ahí estancado en el desierto, dando vueltas y vueltas, alejado de tu propósito. Sí. Dice la Biblia, corrige el sabio y te va a amar. Tal vez no te corrigieron con todo el amor. Sí, tal vez no te dieron el feedback como tú querías. Sí. Porque la situación física o mucho de la retroalimentación y el feedback se presenta en la forma de discusiones, en la forma de desacuerdos. Si estás consciente de eso. Y es como que, empieza, sí, en los desacuerdos, en las discusiones llega mucho el feedback. Tú quieres hacer una cosa y así. Y es que donde tienes que evitarte de hipersensibilidades. Sí, que no puedo dar feedback porque te puede costar tu propósito. Te puede costar tu propósito. El otro punto, sé que llevo un tarde, pero aguántenme tantito, ya vamos a terminar. Fiel en lo poco, chicos. Tienes que ser fiel en lo poco. ¿Quieres salir del desierto? Ser fiel en lo poco. Lucas 16:10 dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Muchas veces estamos así como que, Señor, quiero cumplir mi propósito además. Y la pregunta es, ¿cómo vas con tus responsabilidades actuales? No, pues, olvídate de cumplir tu propósito. Olvídate de eso, ¿sí? Jesús nos enseña que el principio para promoverte es que tienes que ser fiel en lo poco para que puedas ser fiel en lo mucho. No vas a ser lo contrario. Si tú eres ahorita descuidado, negligente con las pocas cosas que ya Dios te ha dado, olvídate de que te has promovido. Sí. Las pocas cosas que ahora te han encomendado o que haces para el Señor, ¿las haces con excelencia? Sí. ¿Cómo valorías el trabajo que haces para Dios en las diferentes áreas en las cuales estás involucrado? ¿Qué tal tu trabajo como papá, como mamá? ¿Qué tal como esposo, como esposa? ¿Qué tal como estudiante? ¿Qué tal tu actual trabajo? ¿Robas el tiempo a tu jefe? ¿Eres chambón en lo que haces? Muchos quieren hacer mucho para Dios, descuidando lo que actualmente tienen. Sí. Y estoy seguro que cuando estamos delante de Dios, por ejemplo, muchas mamás van a recibir mucha honra y autoridad por parte, mucho más que muchos pastores y grandes ministerios. Simples mamás. ¿Qué hicieron? Llegan con Dios y Señor,
crié a estos hijos que me diste, serví a mi familia, a mi esposo y demás. Y van a recibir más autoridad y más gloria que muchos pastores y muchos grandes ministerios. ¿Por qué? Porque habrá muchas mamás virtuosas que no hicieron más que eso, fueron fieles en lo poco, pero lo hicieron como para el Señor, buscando agradarlo en todo lo que hacían, sirviendo con sabiduría, con excelencia, de acuerdo a los principios y diseños que Dios marcaba, buscando agradar a Dios. En cambio, muchos pastores y grandes ministerios, de acuerdo a los criterios de este mundo, trabajaban para su gloria y beneficio personal. Pero estas mamás fueron fieles y buscaban hacerlo de acuerdo al principio de Dios. Y el Señor dice, Señor, pero sí. Terminamos con, considera 2 de Pedro 1 del 5 al 7. ¿Qué es lo que dice Pedro? Precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Ok, dices, tú lees todo eso y muchos lo leemos y dices, ok, suena chido, pero ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, si tú no le añades virtud a tu fe, excelencia moral, es probable que no vas a cumplir tu propósito. Muchos fallarán en cumplir el propósito de Dios para su vida por la falta de integridad moral, por la falta de obediencia. Te estoy viendo. No eres apto para promocionarte en mi reino. Entendimiento, conocimiento. Muchos fallarán por ignorantes en cumplir su propósito. Ignoran la voluntad de Dios, no les interesa conocerla, no tienen los conocimientos técnicos prácticos para el área en la cual están trabajando, no conocen los principios ni los diseños de Dios, no avanzan en el discipulado, sino que siguen como niños de pecho en muchas áreas de su vida. La Biblia te dice en Oseas 4:6, por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio, olvídate de tu propósito. Te llamé a ese sacerdote, me arrepiento. Sí. Dominio propio. Muchos se quedarán muy cortos en su propósito o no lo cumplirán por este aspecto, porque no se organizan, no cumplen horarios, no se disciplinan y son flojos. No tienen dominio propio. Son chambones. Sí, no son productivos para Dios. Pablo hablaba de que trabajaba así todo el día, así realmente. Luego llegaba en la noche a compartir. Dices, oh my goodness. Y luego la reprensión de Pablo es de que reprendía a los flojos. Sí, falta de dominio propio para ponerse estándares. El dominio propio lo requieres para ponerte tus propios estándares. Lo dices, muchos no van a llegar a mediados o no van a cumplir su propósito porque pudieron haber alcanzado más, pero desperdiciaban tiempo por la falta de dominio propio. Recursos. Constancia. Muchos jamás lograrán alcanzar el propósito de Dios para sus vidas por inconstantes. Se apuntan, todos emocionados, comienzan bien, pero no permanecen, desisten. ¿Tú crees que Dios va a confiar en ti? ¡Wow! Sí, comienzo ayer. ¿Qué onda, hijo? ¿No te estás dando cuenta que te estoy viendo? ¿No te estás dando cuenta que te estoy observando? ¿Cómo voy a confiar en ti si estás ahorita y ahorita no estás? ¿Crees que te voy a promocionar así? ¿Crees que te voy a dar tu propósito? Sí. Y Dios prueba la constancia, chicos. Te pone en situaciones así complejas. Oye, quieres hacer voluntad de Dios y toda la cosa, y luego, oye, nadie viene del grupo. Y es, ¿qué te tiene ahí? ¿La fidelidad de Dios? ¿El hacer su voluntad? ¿O la vanagloria además? Y hay muchos que, pues, me llega conmigo una persona y dice, no, es que yo creo que voy a cerrar mi célula. Sí, en de otra iglesia. Yo, ¿por qué? Dice, pues nada más veo una persona. Y yo, wow, estoy en una persona. Pero él esperaba seguir las multitudes y que lo ovacionaran y que le llamaran pastor. Dios prueba tu fidelidad en la prueba. Constancia, muchos van a perder por eso. Devoción a Dios. Muchas cosas muchos se van a quedar cortos en el propósito de Dios porque no tienen ambición para Dios. Sí, no tienen en mente los intereses de Dios sino los suyos. Y sus intereses son placeres terrenales. Y dices, oye, ¿quieres cumplir tu propósito? No, pues está muy complejo. Y hay gente así que no tiene ninguna ambición para Dios, no quieren conquistar para Dios, no quieren glorificar ni magnificar a Dios, no tienen devoción a Dios. O afecto fraternal. Muchos verán, no van a cumplir su propósito
por este aspecto. Muchos verán la necesidad del prójimo y por la falta de amor nunca responderán sin saber que ahí estaba su llamado y su propósito. Muchos me dicen, es que no encuentro mi propósito. Y yo, ¿tienes amor fraternal? ¿No crees que va a venir un ángel con un pergamino? Tu llamado es esto. Muchas veces va a ser un hermano o hermanos o gente necesitada. Y lo único que necesitas es algo de amor fraternal. Mucha gente pasa de largo sin saber que ahí, en esa necesidad, estaba su llamado y su propósito. Sí. Luego va a llegar, Señor, jamás me revelaste mi propósito. Sin saber que estuvo ahí todo el tiempo en la necesidad de su prójimo, clamando todo el tiempo. Amaba más su comodidad y bienestar que el del prójimo. Porque amar al prójimo, chicos, va a implicar que salgas de tu zona de confort. Que sacrifiques tiempo, recursos, hagas cosas que te incomodes. Y si no tienes esto, olvídate del propósito. Muchos no van a cumplir por eso, porque viven para sí mismos. Y así no se cumple. Y luego dice amor a otros. Tu amor por la gente afuera van a detonar tu propósito en muchos casos. Porque estamos en un mundo sumamente necesitado, chicos. Pero ¿sabes qué? Muy pocos responden a la necesidad que hay en el mundo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay amor. Sí. Dios está forjando, chicos. Dios te está golpeando. Mi preocupación es que muchos no van a cumplir su propósito. Sí. Y yo quiero que lo cumplas. No quiero que te quedes a media. Yo quiero que hagas las obras que Dios ha preparado en tu mano para ti. Puedo implicar que aprendas a pelear. Que seas ambicioso para Dios. Que tengas esas cualidades que dice Pedro. Oye, suena muy técnico todo lo que te digo. Todo va a ser prueba, todo va a ser desierto. No, gracias a Dios, no. También hay tiempos de gloria y de descanso. Y ese aquí también te quiero dar esta advertencia. No confunde los tiempos de descanso con el haber llegado a la meta. Sí. Pararse puede significar que vas a morir en el desierto antes de cumplir tu propósito, o vas a morir a la mitad de la conquista, quedándote corto el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Mi oración es que avances y cumplas todas las obras que Dios preparó en tu mano para ti, en todo su potencial dentro del reino. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que estar consciente de eso. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, queremos venir delante de ti, Señor, para rogarte, Señor, que nos saques del desierto en el cual estamos viviendo, Padre. Señor, no queremos morir alejados de tus planes para nuestra vida, lejos de tu propósito para nuestras vidas, lejos de todo el potencial, Señor, por nuestra negligencia. No queremos ser como el pueblo de Israel, Señor, que pereció en el desierto, que estuvo dando vueltas en el desierto hasta morir ahí, Señor. Queremos ser como Jesús, Señor. Sácanos del desierto, Señor. Quítenos la necio. Queremos corregir las áreas que están mal, Señor. Quítenos la queja. Ayúdanos a discernir los propósitos, Señor. Enséñanos a pelear ahí donde estamos. Porque sabemos, Señor, que vamos a requerir todas esas destrezas, esas habilidades de lucha, de pelea, Señor, para los siguientes niveles que quieres llevarnos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que todos los que estamos aquí, Señor, los que nos están sintonizando, puedan cumplir el propósito por el cual tú los has creado. Que nadie tome su corona, Señor. Que nadie les robe la recompensa que tú has diseñado para ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús.